Como parte de este proceso de formación en gestión comunitaria en atención primaria y en salud, resulta importante fortalecer competencias de búsqueda de información. Para ese caso, iniciaremos con un ejercicio que permita desarrollar las competencias previamente mencionadas. Para esto, se intentarán resolver las siguientes preguntas. La primera, ¿sabe usted qué es la enfermedad respiratoria aguda o gripa? ¿Qué es? ¿Cómo se adquiere la enfermedad? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cuáles son sus complicaciones? De la misma manera, la segunda pregunta sería, ¿sabe usted cuál es la situación de la gripa en su comunidad? Y la última pregunta, orientada a responder las dos previas, en ese orden de ideas, si no lo sabe con certeza o seguridad, cómo buscar información sobre el tema. Para resolver la primera pregunta, debemos ir a bases de datos que nos permitan buscar información de manera objetiva. Y para responder a la segunda pregunta, se requiere del desarrollo de herramientas tanto cuantitativas o cualitativas que me permitan explorar la situación específica de la comunidad. De esa manera, el siguiente video tutorial tiene el propósito de buscar información en fuentes de datos objetivas y ya establecidas, entre las cuales hay diversas. La mayoría están disponibles en inglés, como Medline, PubMed, Cochrane, Easy y Scopus. Sin embargo, hay una base de datos de libre distribución para la región de las Américas que se llama la Biblioteca Virtual de la Salud, que integra algunas de las bases de datos anteriores y por otro lado es una base de datos en la que las personas pueden entrar sin ningún tipo de restricción, ya que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han querido avanzar en la gestión de la información. Pues bien, para iniciar con este proceso y avanzar en la búsqueda de información en esta base de datos mencionada, primero realizaremos la búsqueda en un motor de búsqueda convencional. Para esto, ustedes ingresarán a su navegador de preferencia. Una vez ingresan al navegador de preferencia, digitan las letras B, V y S, lo cual los llevará al portal regional de la Biblioteca Virtual de la Salud, corroborando que esté en la siguiente URL, lo que significa que está en español, ya que el portal regional de la Biblioteca Virtual de la Salud está disponible en inglés, portugués, francés y español. Entonces, de esta manera, al hacer clic, les abrirá la siguiente página, en donde se muestra la información general, pero también se muestra información de cómo buscar o cómo podrían optimizar la búsqueda. Luego vendría aquí la barra de búsqueda y una serie de herramientas, las cuales explicaré a continuación. En general, no se recomienda buscar simplemente para responder la pregunta, debido a que estos motores de búsqueda tienen un sistema de símbolos y claves que es importante tener en cuenta. Para eso, previamente, es importante definir los descriptores y palabras clave que resumen mi posible búsqueda, recordando que lo que me interesa es conocer los mecanismos y elementos para prevenir la gripa en mi comunidad o conocer distintas herramientas para lo anterior. De esa manera, algunos recomiendan utilizar a los descriptores de las ciencias de la salud o los descriptores como se conocen en inglés, que son los descriptores o palabras claves, los cuales se encontrarán de la siguiente manera. Para esto, cuando ustedes una vez ingresen, tendrán aquí un menú desplegable en donde encontrarán la descripción de la palabra y otra serie de elementos. Entonces, para poder iniciar, buscaremos nuestra primera palabra, que es la palabra central, que es la palabra gripa. Una vez ustedes vayan escribiendo, les aparecerá un menú desplegable. Y en este caso, como verán, la palabra exacta es gripe. Y cuando escriben el descriptor, les aparece gripe humana, influenza o influenza humana. Y abajo aparece la definición, que corresponde a una infección viral de los seres humanos
que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por inflamación de la mucosa nasal, la faringe y la conjuntiva, presentando cefalea, que significa dolor de cabeza, así como mialgia intensa, dolor muscular y a menudo generalizada en todo el cuerpo, teniendo como sinónimos gripe, influenza humana e influenza en humanos. Este sería nuestro primer descriptor, pero para que la búsqueda sea mucho más eficiente, ya que al buscar solo gripe humana, lo puedo buscar dando clic acá, aparecerán aproximadamente 1 millón de artículos o documentos referidos al tema. Para eso yo requeriría otras palabras, como por ejemplo palabras que hagan referencia a la prevención de la enfermedad, educación, atención primaria de salud como palabra central, complicaciones, e inclusive uno puede utilizar Colombia. Para esto, para ahorrar el tema, se han hecho ya la búsqueda de algunas palabras, 3 palabras principales y 3 palabras complementarias. Sin embargo, cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio, y se recomienda que una vez finalice el videotutorial, ustedes hagan la prueba, pueden incrementar el número de palabras y combinar la búsqueda. Se recomienda iniciar buscando con 3 descriptores, combinándolos a su gusto, pero si quieren adicionar un cuarto, lo pueden hacer, con el riesgo de que el número de respuestas sea demasiado bajo. Entonces, para este primer ejercicio utilizaré gripe humana, prevención de enfermedades y educación en salud. En ese caso, yo puedo venir, cierro aquí la página de los descriptores y coloco las palabras. Entonces coloco gripe humana, AND, que es un operador booleano que me permite adicionar la siguiente palabra, prevención de enfermedad, y AND, educación en salud. En este caso yo tendría 3 de los descriptores y posteriormente le doy pesquisa o buscar. En este caso está en portugués, pero no importa, lo puedo pasar a español en el caso que les llegue a pasar. Y como ustedes podrán observar, de estas 3 búsquedas, gripe humana, prevención de enfermedad y educación en salud, aparecen 130 documentos, algunos en inglés, algunos en español, otros en francés. Lo cual, después de este caso, debido a que el número de archivos es demasiado amplio, la siguiente recomendación consiste en limitar la búsqueda, y la búsqueda se realiza mediante el menú lateral derecho. Lo primero que yo requiero es tener documentos que estén disponibles, que estén en texto completo y no simplemente el resumen para consulta ni deba pagar para buscar. Luego, bajo a colección, yo puedo determinar si bases de datos internacionales especializadas o nacionales, pero en este caso no interesa. Aquí, ¿qué base de datos que mencioné? Puedo priorizar Medline, la biblioteca Wallis, IBEX, Lilacs, o localizador o un localizador de enfermería, en donde puedo tener un asunto principal que puede ser gripe humana, brotes de enfermedades, vacunación, salud pública. Esto lo puedo limitar cuando la información es demasiado compleja. Tipos de estudio, aspectos clínicos, límite, país o región, también lo puedo determinar, y el idioma. Pero como les mencioné, debido a que la búsqueda tiene unas características específicas y para evitar la limitación de barrera del idioma, vamos a buscarlos en español. También tenemos asunto de la revista, año. Esto lo podemos limitar encontrando acá artículos de 1950 hasta 2017 o una fecha más reciente. Y aquí encontramos recursos, tesis o artículos. Luego, una vez encuentro acá los detalles de la búsqueda y esta es la forma por la cual me lo está buscando. Vengo aquí arriba y le digo filtrar. No le digo buscar porque me buscaría la fórmula original y me perdería las claves que acabo de mencionar. Entonces, en este caso ya me aparecen son 4 artículos que hacen referencia a artículos disponibles en español, gripe humana, prevención de enfermedad y educación en salud. El primero hace referencia a factores de riesgo y hospitalización por gripe H1N1 2009. El segundo, brote de gripe pandémico. Tercero, la enfermería en salud pública, el caso de la influenza. Y el cuarto,
La influenza, un problema vigente en salud pública. Aquí encontramos el año, encontramos la revista y encontramos los autores. Pero lo que a mí me interesa es prevenir la enfermedad. Yo lo que haría de estos 4 artículos sería seleccionar 2. El primero lo abro y el segundo. Igualmente, como me interesa conocer información de Colombia, vengo nuevamente aquí a búsqueda. Para reiniciar el proceso, coloco gripe humana, prevención de enfermedad, y en este caso coloco Colombia. Al buscar Colombia, nuevamente repito el proceso. Ya el número de archivos son más cortos, son 6. Le doy nuevamente disponible y me aparece lo siguiente: costo efectividad de la vacunación contra influenza pandémica en mujeres embarazadas en Colombia. Aplicaría Revista Panamericana de la Salud, año 2012. Características clínicas en pacientes hospitalizados en Bogotá y Manizales. Costo efectividad de la vacunación. Este termina siendo muy similar al anterior artículo. Inclusive hay un autor que se comparte, aunque es un artículo de 2009, y esta habla de la vacunación en menores de 2 años y mayores de 65, la anterior de embarazadas, y influenza humana y aviar relacionadas con el pasado, presente y futuro. De esa manera podríamos seguir avanzando en entender el tema. Y así sucesivamente puedo buscar, puedo combinar, puedo quitar prevención de la enfermedad, colocar, por ejemplo, educación en salud, y continuar con la dinámica. Y en ocasiones podré encontrar, en este caso no limité en español, distintos artículos. Acá nuevamente lo limito para que nos salgan artículos que no sean de su preferencia, y encuentro conocimientos y prácticas sobre prevención y control de influenza en una comunidad de Florida Blanca en Santander, o percepción de competencias en epidemiología en México y Colombia durante la epidemia del H1N1 en estudiantes de salud pública, antes y después de la dama española, mortalidad por gripa de Boyacá, o impacto de la pandemia de la gripa en el perfil general. Encuentro diversos artículos y, como verán, en mi menú tengo 2, 4, 6, 7. Esto puede avanzar hasta tener el número de artículos suficientes que me permita tener una situación general de la búsqueda que estoy realizando. El siguiente paso, después de haber leído el título, que sea indicativo, porque todavía no estoy revisando el artículo, consiste en revisar el resumen. Si el resumen particularmente hace referencia a lo anterior. Acá hace referencia en la enfermería en salud pública el caso de la influenza, o por ejemplo acá influenza, un problema vigente en salud pública, hace referencia a una descripción general de lo que se tratará el artículo. Y en este caso habla de la influenza estacional, que es cómo se ha manifestado, en dónde es grave, cuáles son los distintos virus, y particularmente cómo ha sido el proceso de generalización en distintos países. En esa manera yo aquí tendría algunos elementos y tendría que introducir, debido a que el texto no es importante. La forma de introducción es bajando a texto completo, como lo mostramos previamente. Acá, siempre encuentran acá texto completo. Y encuentran otra serie de palabras. Cuando yo ingreso acá, la influenza, un problema vigente en salud pública, encuentro un artículo completo en una revista indexada de alto prestigio, en donde encuentro aspectos históricos, clasificación taxonómica del virus, ecología del virus de la influenza, lo que termina siendo, ciclo de replicación, mutaciones, respuesta inmune, influenza en aves domésticas, historia natural de la influenza humana. La historia natural es cómo ha pasado la pandemia del 57, del 68, del 77, del 2002, del 2003, en el 2006 en Asia, y distintas estrategias de control, en la influenza aviar en Holanda, Bélgica y Alemania, en Canadá, en México, la vacuna como mecanismo de prevención, los tipos de vacuna, lo que se debería hacer en el caso de las vacunas, los periodos de incubación, el diagnóstico, los cuidados de paciente,
qué hacer ante una pandemia y posibles conclusiones. Como verán, es un artículo muy completo que me explica de manera general en qué consiste y es elaborado por personas que terminan siendo expertas en el tema. Igual, si yo quiero pasar a otros artículos, podría avanzar en completar y como podemos entender, muchos de los casos en relación a la prevención hacen referencia a la vacunación en menores de 2 años, mayores de 65, inclusive en embarazadas. Y lo que uno recomendaría en este punto es ver la efectividad y si realmente ha servido. Y desde el punto de vista, ustedes tendrían que tener la agudeza para poder analizar si esta información les sirve o no. Siendo así, y revisando el tema, la búsqueda anterior, aunque fue muy rápida, me permite entender sobre lo que es la enfermedad respiratoria aguda, cómo se adquiere la enfermedad, cómo se previene y cuáles son sus complicaciones. Inclusive el primer artículo me da la información y lo que nos generaría es información de cómo buscar sobre el tema en bases de datos especializadas para así tener una mayor comprensión de buscar de manera específica la situación de la gripe en la comunidad, ya sea mediante entrevistas, encuestas, observación, registros, perfil epidemiológico de mi zona, para así tener un diagnóstico más integral. De esta manera finalizamos lo que es el componente de búsqueda de información y continuamos e invitamos a avanzar en los distintos módulos que tiene este proceso de formación. Muchísimas gracias.